Para hablar de desplazamiento y violencia hacia las víctimas del conflicto, es pertinente remontarse a la década de 1920, en la que el saqueo a fincas, asesinatos por ideologías bipartidistas y la guerra entre godos, como se conocía a los conservadores, y cachiporros liberales de la época, era el diario vivir de las zonas rurales colombianas. Un hecho sería el detonante clave para encrudecer el panorama de violencia en el país. De la oligarquía. Viernes 9 de abril de 1948, 1 de la tarde. 3 disparos acaban con la vida del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en la calle 12 con carrera séptima en Bogotá. Al parecer los disparos provinieron del arma de un hombre identificado como Juan Roa Sierra, linchado por una turba enardecida que quiso vengar la muerte del caudillo y hacer justicia por sus propias manos. Los hechos violentos de esta tarde de abril se conocen como el Bogotazo. Considerado como uno de los actos urbanos que originaron la época de la violencia, un periodo que marcó un hito en la historia colombiana del siglo XX. Ese 9 de abril la turba enardecida destruyó buena parte del centro de la capital colombiana. Incendios, saqueos a iglesias, hoteles, edificios públicos y almacenes, robos, asesinatos se trasladaron a zonas rurales en las que la violencia entre conservadores y liberales se hizo cada vez más fuerte. Este sería el inicio de más de 6 décadas de guerra en Colombia. Con el paso de los años, todo esto fue más allá de una diferencia ideológica entre partidos políticos. Paralelamente, surgieron lo que hoy conocemos como los grupos armados al margen de la ley. Frentes guerrilleros y paramilitares que el gobierno nacional ha tratado de controlar por años. En esta lucha de poderes, el conflicto colombiano se erige como uno de los más antiguos de Latinoamérica y el mundo, con un saldo aproximado de más de 7 millones de víctimas. La jornada de aquel 9º día del mes de abril generó cambios históricos para toda Colombia. Desde entonces, en esta fecha, en varios puntos del país se realizan marchas en pro de la memoria histórica y la política. Pero este significado se ha venido transformando, especialmente desde hace 5 años gracias a la Ley 1448, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual establece medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas a las que el conflicto armado colombiano ha golpeado directamente. Más que un problema social, en Colombia el desplazamiento es una consecuencia humanitaria. Y es una consecuencia humanitaria de un conflicto de más de 50 años que lleva el país. Colombia ha sufrido históricamente el fenómeno de personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen para trasladarse a otros lugares en busca de protección. Lo que sucede es que en el momento en que se empieza a evidenciar la violencia en Colombia, en el último siglo, que fue durante el periodo de la violencia, en ese momento la comunidad internacional aún no reconocía la situación del desplazamiento forzado como una violación de los derechos humanos. En esta época de paz y reconciliación, se defiende el significado de aquel histórico 9 de abril. La sociedad quiere modificar ese recuerdo de sangre, muerte, dolor, insubordinación y actos vandálicos por sonrisas, reconciliación, perdón, tranquilidad y bienestar. Hace 5 años, el 9 de abril, dejó de ser una referencia del Bogotazo y pasó a ser el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Un día para cambiar las lágrimas por sonrisas, el miedo por seguridad, la destrucción por creación, la guerra por gestos de paz. Después que vino la restitución y gracias a Dios, al líder que Dios nos mandó, eso cambió demasiado, un 100%. Porque nosotros antes teníamos que salir escondidos, de aquí para abajo era escondido y si hubiéramos escondido. Ya no, ya usted puede salir a cualquier hora, el día, en la noche, subir una moto, a la hora que sea, no hay miedo. Y gracias a ellos, todas esas entidades del gobierno están caminando hacia nosotros, a traernos ese porvenir que verdaderamente años buscándolo y nuevamente, gracias a la Unidad de Restitución de Tierra, y a todos los que con ellos han venido a traernos el futuro a nosotros. Gracias.
La Unidad de Restitución de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, cumple 4 años en el 2016 y desde su creación se ha esforzado en medio del conflicto para dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, transformando la vida de más de 21.000 personas restituidas, cerca de 200.000 hectáreas entregadas a sus verdaderos dueños y más de 60.000 millones de pesos desembolsados en proyectos productivos. Esa ley de víctimas y restitución de tierras, en cierta forma, fue el punto de inflexión en este proceso en la búsqueda de la paz. Yo me propuse hacer algo que usted señaló: comenzar a cicatrizar heridas antes de que terminara el conflicto. Ningún país en el mundo había hecho eso. Y comenzar a restituirle a esos miles de colombianos y colombianas que han sido desplazados de sus tierras por la violencia, a restituirles sus tierras y comenzar a cicatrizar las heridas y comenzar así la reconciliación. En el norte del país, departamentos como Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre y el eje cafetero son los sectores donde la labor de la unidad ha traído mayores beneficios y ha hecho avances considerables en temas de propiedad de la tierra y reivindicación de los derechos humanos. Una de las grandes deudas que tiene el país, la sociedad colombiana, es con el campesino colombiano. El campesino, primero, es el que trabaja para que nosotros comamos. Y el tema es que lo hemos tenido alejado, lo hemos tenido descuidado, y eso ha provocado que ellos sean los que sufran los embates de la guerra, que sean los que tengan que dejar las tierras abandonadas por el desplazamiento. Entonces tenemos que volcar la mirada hacia lo rural, cambiar el foco y empezar a entregarle herramientas a los campesinos para que puedan salir adelante. Estos resultados son significativos si pensamos en una nación que a diario se esfuerza por recorrer un camino hacia la reconciliación definitiva. Los frutos del trabajo de la Unión de Restitución son aún más dicientes cuando en el mundo países como Kenia y Nepal creen en el proceso y adoptan algunos aspectos del modelo colombiano para implementarlos en sus naciones. The Colombian process is quite a success. It's a good example for the rest of the world because apart from restituting the unit, the land restitution unit itself goes around to ensure that these people who are being restituted are actually settled. They even give them a grace period of 2 to 3 years. They visit the people who are settled to ensure that they are actually doing the right thing and proper procedures are being followed. To me, I think it's a success. And the rest of the world should borrow from what Colombians have done. Nuestro país atraviesa un momento histórico. Después de tantos años de enfrentamiento, jamás se había visto tan cerca la posibilidad de firmar la paz con grupos que tradicionalmente se han enfrentado al gobierno, dejando a su paso muerte y desolación. Hoy por fin los colombianos podemos decir que la paz está cerca. Vamos a tener todavía un país mejor, más próspero, más educado, más seguro, y ojalá en paz, que le permita al campo colombiano tener ese nuevo amanecer que todos estamos esperando. Me he enterado por las noticias, he estado hablando, viendo, y es una fecha que ya conocía por el asesinato del líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, como fue víctima de la violencia, pues creo que por eso colocaron el Día de la Víctima, el 9 de abril. Mañana Colombia, desde diferentes puntos cardinales, clamará a una sola voz: no más víctimas, siembra vida, siembra paz. Marchas, globos blancos, faroles en el mar con los nombres de las víctimas, velas, cadenas humanas por la vida, siembras de plantas, foros, encuentros, actos culturales y simbólicos tendrán lugar a lo largo y ancho del país en honor a millones de víctimas que ha dejado el conflicto, e implorando por que no exista una más.